Quisiera en esta reflexión poder detenerme en los detalles que Lucas, en la riqueza de este texto, en la vocación de Pedro, nos regala con algunas palabras. La primera justamente que quiero hacerles notar es lo que les puse a repetir. Lucas ha tenido la delicadeza de regalarnos una gran enseñanza con el nombre. Hemos oído que le llamó siempre Simón, 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 y luego Simón Pedro, y luego otra vez Simón. No solo es un nombre. Simón en arameo significa una caña muy frágil que el viento la puede quebrar. Literalmente se puede decir como caña quebradiza. Es una forma diminutiva de Simeón. Y obviamente Pedro, lo sabemos, significa piedra. Todas las otras veces Lucas en este texto nos ha mostrado que se muestra frágil, como caña quebradiza, frágil, 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 pero una vez se muestra frágil que se vuelve fuerte, Simón Pedro. ¿Y en qué ocasión es la única en el texto que acabamos de escuchar que Pedro, o más bien Simón, se vuelve Pedro, frágil se vuelve fuerte? En la vez y la única vez de este texto donde Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Lucas quiere regalarnos, ya que es el Evangelio de la Misericordia, quiere recordarnos a todos que en el reconocimiento del propio pecado hay una fortaleza. San Pablo va a decir después en su gran teología: porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. No porque en la debilidad en sí misma haya fortaleza, sino porque la debilidad reconocida delante de Dios, puesta a los pies del Señor, se vuelve una fortaleza. Porque entonces ya no soy el débil frágil, sino soy el débil frágil amado por Dios. La sociedad nos enseña que el pecado hay que esconderlo. Desde el Génesis incluso está donde Adán y Eva pecan y lo que hace es esconder. Y la sociedad actual pues quiere borrar la idea de pecado e incluso justificarlo. Y entonces hay una gran enseñanza, una primera gran enseñanza, que nosotros podemos encontrar una fortaleza en nuestra fragilidad, toda vez que la fragilidad la pongamos y la reconozcamos delante de Dios. El viernes, en la predicación del viernes, les compartía y les decía a los que estaban aquí, los poquitos que estábamos, y les decía que el único pecado que hace daño es el pecado que yo no confieso, es el pecado que yo no reconozco, es el pecado que yo maquillo, el pecado que yo justifico. ¿Cómo hacer para pasar de Simón a Pedro? ¿Cómo hacer para pasar de frágil a fortaleza? Reconociendo nuestro pecado. Dicen los exorcistas que siempre el diablo hace como una obra en nuestra vida, alejándonos del sacramento de la reconciliación. Porque el sacramento de la reconciliación efectivamente se trae al piso la obra que el mal va haciendo. Usted puede venir a misa con pecado y regresa de la misa con pecado. Usted viene al sacramento de la reconciliación y abre su corazón y regresa sin pecado. Señor Jesús, yo quiero bendecirte y darte gracias por tu misericordia. No permitas que nosotros justifiquemos nuestra falta, nuestro pecado. No permitas que nos avergoncemos de esa fragilidad que encontramos en nuestra vida. Todo lo contrario, ayúdanos a que esa fragilidad llegue a tus pies. El encuentro de la misericordia conmigo, como dice el Papa Francisco, se encuentra en el pecado. No te estamos pidiendo, Señor, mucho pecado. Te estamos pidiendo que nos concedas, que nos ayudes a frente al pecado reconocerlo, para poder decir como Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia, la gracia. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, no por nosotros mismos, sino en ti y por ti.
que dejemos de justificar nuestro pecado, de maquillar nuestro pecado, de esconder nuestro pecado, de culpar a los otros de nuestro pecado y lo presentemos a tus pies, Señor. Gracias por tu misericordia. Amén. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago del Genesaret. Repitan, orillas. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Vio Jesús dos barcas que estaban junto a la orilla. Repitan, orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra. Repitan, un poco. Y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Digan, mar adentro. Así como en el momento pasado hicimos notar la diferencia entre Simón y Simón Pedro, Lucas ahora nos regala una secuencia bellísima. Quiere recordarnos o quiere decirnos que el plan de Jesús para Pedro era llevarlo de la orilla a mar adentro. En la orilla no hay milagros. En la orilla no se encuentra la pesca. Lo que quería Jesús es llevar a Pedro mar adentro, pero fíjense que la petición que le hace no es iniciando desde la orilla que vaya mar adentro, sino que en la orilla le dice que aleje un poquito de la orilla la barca, y ya que lo ha alejado después, ahora sí le dice, ahora llévala mar adentro. Esto es una pedagogía bellísima de Jesús para su vida y la mía. Yo quisiera que hoy pudiéramos entender la importancia de lo poco que hay en nuestra vida. Es decir, los poquitos esfuerzos o las cosas poquitas que hacemos para crecer son importantes. El rosario que yo hago, pero de pronto ese día no, porque no tengo tantas fuerzas, entonces el misterio que estoy haciendo, ese tiene una gran fuerza. Jesús no le pidió a Pedro que llevara la barca de un solo, sino que la fuera corriendo un poco, aléjala. Nosotros tenemos que aprender a dejar la orilla. La orilla no está hecha para nosotros, la orilla no la quiere el Señor para nosotros, sino que lo que quiere es el mar adentro, pero para eso sabe que en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez, necesitamos correr la barca un poquito y un poco y otro poco más. Démosle gracias a Dios por las cosas pequeñas que suceden en nuestra vida, pero también atención, hay que tener cuidado, porque así como lo poco me acerca hacia el mar profundo, también lo poco me puede alejar del mar profundo. La mentira que yo digo, ¿y eso qué es? Eso no es nada, es una cosa pequeñita. Ese poco me devuelve la orilla. El gustito que me estoy dando, ¿esto qué es? Nada. Este poquito me devuelve otra vez a la orilla. Porque si lo poco que yo empujo la barca hacia mar adentro, que quizás no está en mar adentro todavía, es importante poner atención a lo que me devuelve. Puede sonar mediocre lo que estoy diciendo. La mediocridad consiste en contentarse con alejar un poquito de la orilla de la barca, creyendo que eso es suficiente. La mediocridad consiste en instalarse en ese poquito que me alejé de la orilla, porque llevar la barca mar adentro, eso es muy exagerado. Llevar la barca mar adentro, eso es de fanáticos. Pero cuando yo alejo la barca de la orilla un poquito y me alegro, sabiendo que no ese es el destino, sino que mar adentro todavía nos está esperando el Señor, o que lo que quiere de mí es que vaya más allá, entonces hay un crecimiento espiritual. Yo no sé si usted tiene fuerza. Yo, en mi vida son pocas las veces que siento fuerza de correr la barca tanto a lo profundo. A veces apenas me alcanza para alejarla un poquito y correrla un poquito, pero también es parte de la pedagogía que hoy Lucas nos enseña que hizo con Jesús, con Pedro.
quería que Pedro llevara la barca a lo profundo, no se lo pidió de una sola vez, sino lo primero fue un poco, aléjala de la orilla, ¿verdad? Aleja de la orilla. Un triunfo siempre es salir del lugar donde yo estoy. Tal vez no es el lugar donde quieres llegar todavía, pero al menos no estás en el lugar del cual deben salir allá. Un paso a la vez, un ladrillo a la vez, un poco a la vez. Señor Jesús, te bendigo y te alabo. Quisiera yo que mi vida fuera distinto y que poder lograr tantas cosas de mar profundo, de mar adentro, pero hoy no lo puedo hacer. Te doy gracias porque manifiestas tu poder y tu sabiduría, Señor. Tienes una pedagogía tan bella, tomas en cuenta nuestras capacidades y nuestras fortalezas y nos pides empujar la barca un poco. Quizá no es el lugar donde quieres que la barca esté, pero hoy nos estás invitando un poco, rezar un poco y perseverar, orar un poco y perseverar, hacer caridad un poco y perseverar, sonreír un poco y perseverar, leer la palabra de Dios un poco y perseverar. Danos la fuerza de lo poco para lograrlo mucho, darnos la constancia de lo poco para lograrlo mucho, para poder llevar nuestra barca mar adentro, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Amén. Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche. Repitan: toda la noche. Y no hemos pescado nada. Repitan: nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Digan: se rompían. Jesús llega a la vida de Pedro y Lucas quiere mostrarlo en un momento donde ha hecho esfuerzo toda la noche. Es decir, en la vida de muchos de nosotros a veces no tenemos los resultados deseados, pero la verdad hay que reconocer que tal vez no hemos hecho los esfuerzos adecuados. Una experiencia de mucha fragilidad, de corazones un poco vagos, con facilidad terminan renunciando a circunstancias, a estudios, a cosas de crecimiento, porque han intentado 1, 2, 3, 4 veces y no dieron resultado. En el caso que estamos escuchando, no es el resultado de alguien, el fracaso de alguien que no lo ha intentado. Dice toda la noche. Toda la noche significa que Pedro llegó a la barca, tiró las redes, esperó 15 minutos, la jaló y no había nada. Volvió a tirarlo, esperó 15 minutos y no había nada. Volvió a tirarlos, esperó 15 minutos y no había nada. Volvió a tirarlos, esperó 15 minutos y no había nada. Y eso lo hizo toda la noche. Toda la noche. De esto se trata, de las veces en que en nuestra vida nosotros hemos hecho el esfuerzo que podemos, que ya no sabemos qué hacer, que ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos, que ya no sabemos qué hacer en nuestro matrimonio, que ya no sabemos qué hacer en nuestra vida espiritual, que ya no sabemos qué hacer en nuestra vida de fe, porque hemos hecho todo el esfuerzo posible, no el mucho esfuerzo, en el caso, no un poco de esfuerzo, sino toda la noche hemos intentado. Y el resultado de eso es nada. Y todavía es más cansado cuando hay que lavar las redes de un esfuerzo que no tiene resultado. Mas llega Jesús a la vida de Pedro y le cambia a partir de su fracaso. Quizá puede haber la sensación de que Jesús puso peces en las redes de Pedro. Y en realidad, si ponemos atención, lo que sucedió fue que Jesús llevó a Pedro donde estaban los peces. En las profundidades estaban los peces. Yo siempre he visto esto como que Jesús tiene bendiciones para mí y está trabajando en bendiciones para mí que yo todavía no he recibido y que yo todavía no percibo, que están allí listas en las profundidades, que solo están esperando
que yo, escuchando la voz de Dios, vaya al lugar indicado, en el momento indicado, y que tire las redes. Y no es que en ese momento el Señor me va a regalar el milagro, sino que el milagro está allí, Dios lo está trabajando, pero debo ir a lo profundo. Mi nada, guiada por Dios, mi toda la noche de cansancio sin esfuerzo, guiada por Dios, me puede llevar a esa pesca milagrosa. Y Lucas, que con detalles tan ricos quiere recordarnos, y dice, casi se rompían las redes. No es mi palabra, es la promesa de Dios, y la promesa para usted y para mí está diciendo que si usted presenta sus redes vacías, que si usted va y sigue yendo al lugar donde Cristo lo lleva, allí va a encontrar el milagro, al punto en que las redes se van a romper, aunque quizá hoy, en este momento de su vida, están vacías, y solo hay cansancio, y solo hay fracaso. Hay un milagro que Dios está haciendo para mí, que no es quizá tal vez el que nosotros estamos pidiendo, pero sí definitivamente el que necesitamos. Jesús va a pasar de nuestras redes vacías, de nuestros esfuerzos de toda la noche, a unas redes que casi se rompen de tanto pescado, que casi se hunden por el peso de sus bendiciones. Creámosle la palabra de Dios. Señor Jesús, te bendigo y te alabo. En algún momento, en algún lugar, tú estás trabajando en bendiciones para mi vida, en bendiciones de diferentes formas, de diferentes aspectos. Hoy quizá tal vez pasan delante de mí todas las situaciones de fracaso, a nivel laboral, a nivel matrimonial, a nivel afectivo, a nivel económico. Pero guiado por tu voz y tu indicación, Señor, me vas a ir a llevar donde están los peces que estás preparando para mí, que los estás haciendo ya, que estás haciendo ya milagros que yo todavía no recibo, milagros que yo todavía no veo, milagros que yo todavía no abrazo, no disfruto, pero los estás preparando ya para mí, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por todo lo que haces en mi vida, y yo todavía no sé que lo estás haciendo, porque hoy solo hay cansancio, porque hoy solo hay vacío, porque hoy solo hay redes vacías, pero hay una pesca que estás preparando para mí, Señor, y te doy gracias y te bendigo. Amén. Termino. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Digan, apártate. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas. Digan, no temas. Yo, por más que leo el texto, no entiendo de qué tiene miedo Pedro, si lo que ha recibido es una bendición abundante, que es la pesca milagrosa. Sin embargo, percibo que a veces el pecado logra trabajar en nuestra vida de tal manera que nos convence que el beneficio que me da el pecado, el privilegio que me da el pecado, el placer que me da el pecado, es tan grande y tan pleno que si Jesús viene y me dice, deje eso, yo voy a perder. Y por eso entonces uno le puede llegar a decir a Jesús, apártate de mí. Yo le pido al Espíritu Santo que nunca me deje acostumbrarme al beneficio de un pecado, de tal forma que yo sienta que la presencia de Jesús es amenazante, que yo tenga miedo de la presencia del Señor. Yo al final de la misa rezo la oración de San Nicolás de Cló, que dice, mi Señor, mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Le soy muy sincero, al inicio, al puro inicio, cuando le empecé a decir, me daba un poco de miedo. Porque yo decía, quítame todo lo que me separa de ti. Me basaba la atención en quítame. Y entonces empezaba a pensar de cosas que yo no quería que el Señor me quitara, de personas que yo no quería que el Señor me quitara, de lugares que yo no quería que el Señor me quitara, de placeres que yo no quería que el Señor me quitara, cuando no había visto la mirada de todo lo que me separa de ti. Y si hay algo que me separa de Dios,
entonces no tengo que temer. Yo le pido al Señor que nos ayude a no temer sus bendiciones, a no temerle lo que Él nos vaya a pedir, porque siempre lo que nos vaya a pedir es una bendición para nosotros y tiene una bendición oculta, quizá una pesca milagrosa oculta tal vez. Pedro oyó, lleva la barca mar adentro. Eso fue lo que oyó. Y si se hubiera llevado por su cólera y decirle, yo ya fui, usted no sea necio, mire que es día, usted es un carpintero, yo soy un pescador. Le dice, yo ya hice lo que usted me dijo, yo ya lo hice. Y lo hice no una vez, sino muchas veces, y la pesca fue nada. Pero sin embargo lo voy a hacer. Dios quiera que nosotros no le temamos a Dios y no le temamos sus bendiciones y no temamos perder algún beneficio del pecado por no separarnos de Él. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdame, Señor, a abrazar tu amor, a sentir la alegría de tu paz, de tu perdón, de tus bendiciones y a no temer lo que tú tienes para mí, Señor. Siempre es mejor y es más grande de lo que yo puedo planear, siempre es más pleno de lo que yo puedo experimentar. Gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por estar aquí, gracias por tu palabra que nos alimenta. Ayúdanos, Señor, a pasar de frágil a fuerte, reconociendo nuestro pecado. Ayúdanos a pasar de manos vacías y redes vacías, dejándonos guiar por tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en tu misericordia hoy y siempre, Señor, hoy y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos en pie, por favor.